Bueno, buenos días a todos. Ministro, Xavier, presidente Sarnauto, todos los demás autoridades, pero sobre todo amigos y amigas. Para mí es un auténtico honor estar aquí por lo que representa Sarnauto. Lo ha explicado muy bien tanto Javier como el ministro. Sois el auténtico motor industrial del país. Representáis innovación, representáis riqueza, representáis talento, representáis creación de empleos de calidad y ojalá en el país tuviésemos sectores parecidos a Sarnauto para continuar creciendo como país, ¿no? Obviamente, yo me permitiréis que no hable de la automoción, el ministro lo ha explicado todo ya y Javier también, ¿no? Sino hacer una reflexión general sobre lo que está, en mi opinión, pasando en el planeta. Seguramente no voy a ser tan optimista como el ministro, pero la verdad hay que reconocer que escucharle es un auténtico placer y te da la sensación de que estamos en la buena dirección y que estamos ganando la batalla. No me cabe ninguna duda, pero bueno, hay muchos frentes delante nuestro pues que tendríamos que tener en consideración. Es evidente que el mundo, ya se ha dicho aquí, está cambiando a una velocidad. Hay cambios geopolíticos y energéticos y tecnológicos de primerísima magnitud. En todos ellos hay una difícil previsión de qué es lo que puede pasar. Pero, sin embargo, hay un común denominador que se llama seguridad. Cada uno de nosotros, cada país, cada región, tiene que tener el concepto de seguridad, que significa seguridad en la capacidad de gestionar uno mismo sus propios recursos, en la autosuficiencia energética, en la autosuficiencia estratégica para poder acometer el futuro con garantías. Porque hoy el mundo está muy complicado, ¿no? Y, por tanto, a lo largo de estos minutos me permitiré hablar de industria y de energía, porque hablar de industria y de política industrial es hablar de energía y de política energética, porque donde hay energía hay industria. Todos los grandes polos industriales han nacido a través del talento de las personas y del acceso a una energía fiable, económicamente competitiva y segura, ¿no? Y, por tanto, es este el tema más importante de todos. En Europa, y ahora permíteme, ministro, poner una parte un poquito más cuestionable. En Europa creo que hemos desconectado en los últimos tiempos la política energética de la política industrial. Evidentemente, Europa ha tenido un objetivo, al cual me referiré con posterioridad, que es buscar como objetivo primario la sostenibilidad de nuestra economía, la descarbonización de nuestra economía, objetivo absolutamente loable. Pero, sin embargo, tal como decía Draghi en su informe, todos estos objetivos de sostenibilidad están vinculados a otros objetivos de competitividad, de productividad, etcétera, etcétera. Y no se pueden obviar unos con otros. Por tanto, yo creo que estamos a tiempo de cambiar. Creo, sin lugar a dudas, de que Europa está tomando medidas y está en el buen camino, como decía el ministro, para, de alguna forma, tomar conciencia de que la sostenibilidad es un objetivo en sí mismo, objetivo primario, pero no puede ser solo. Tiene que ser productividad, competitividad, etcétera. Y más cuando estamos viendo la disrupción que está pasando en el planeta. Nosotros estamos viendo hoy que hay dos grandes regiones en el planeta que compiten entre ellas. Una es Estados Unidos, la otra es China. Compiten tecnológicamente, compiten en las cadenas de valor, compiten en su capacidad de influir en todas las cadenas tecnológicas a través de la inteligencia artificial, la robótica avanzada, etcétera, etcétera. Todo esto estamos viendo que son dos grandes polos. Europa está en medio, ni está ni se le espera. Estamos en medio, pero no se nos espera en este futuro nuevo, salvo que los europeos, como decía el ministro, hagamos nuestro trabajo de una forma muy agresiva y muy acelerada. Evidentemente, cuando hay dos competencias tan brutales como las que estamos viendo actualmente, hay conceptos que han desaparecido del escenario. El multilateralismo ha desaparecido. Hoy ya cada uno cuestiona las propias organizaciones y aparecen organizaciones distintas o no aparecen organizaciones. La globalización del planeta es un concepto que ya ha quedado anticuado. Ya no es un planeta global, ya no es un planeta con una única región y un único objetivo, sino que cada región busca precisamente la seguridad de lo suyo, para estar seguro de que no depende de los demás, ¿no? Falta de organismos multilaterales, el ejemplo, la guerra de Irán, como decía el ministro. Falta del concepto de globalización, ¿dónde nos llevan? A que cada uno busca la seguridad de suministro, por un lado, en todos los aspectos, también energéticos, y la autonomía estratégica.
Estos son los dos grandes leitmotiv que van a guiar a partir de ahora las grandes regiones. Y Europa tiene que estar en el camino para estar seguro de que hace todos los trabajos para conseguir que esto sea así, ¿no? Obviamente, el ministro ha mencionado una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, en estos días, en Bruselas hoy, se está discutiendo, y yo por esto creo que normalmente soy pesimista en relación al futuro de nuestra macrorregión, pero hay motivos de optimismo. Motivos de optimismo que los decía el propio ministro, pero la reunión de hoy en Bruselas, hoy se está discutiendo cómo potenciar, cómo acelerar la autonomía industrial de Europa, cosa que es un concepto muy novedoso, porque la industria en Europa, lamentablemente, casi no había existido en el pasado. Entonces, hoy se está discutiendo políticas de cómo conseguimos cadenas de valor propias, cómo conseguimos estar seguros de que el Made in Europe es un activo real, cómo conseguimos que las inversiones, como ha dicho el ministro, que vengan de fuera, respeten el propósito, como fue en su momento con los americanos cuando entraron hace 30 o 40 años en España a invertir. Respeten el propósito de que la cadena de valor se tiene que quedar en el país que le residencia, ¿no? Y, por tanto, todos estos aspectos se están discutiendo hoy. ¿Qué duda tengo hoy? Lo comentaba con el ministro antes, que hay países que no están de acuerdo con esto, grandes países que no están de acuerdo con acelerar la industrialización de nuestra querida región, ¿no? Por tanto, yo creo sinceramente que tenemos que hacer un esfuerzo especial para llevar adelante todos estos impulsos que hagan que la industria en Europa coja todo su protagonismo, porque será bueno para nuestra sociedad, ¿no? Y más en estos momentos de cambio, en donde, si me permitís, creo que nos coge estos cambios entre China, Estados Unidos, etcétera, la tecnología, las nuevas tecnologías, etcétera, con lo que yo llamaría en Europa una vulnerabilidad estructural. Nosotros no estamos fuertes, estamos ganando la batalla, como decía el ministro, pero no estamos fuertes. Nosotros hemos basado históricamente toda nuestra estrategia en tres pilares, que los conocéis todos perfectamente. Hemos delegado una parte del dinero de defensa a Estados Unidos, que lo ha pagado Estados Unidos. Hemos delegado el coste de la energía inteligente, como ha hecho España en Rusia, con lo cual cuando ha habido un problema en Rusia lo hemos tenido que pagar todos. Y obviamente hemos delegado la producción industrial en China. Bien, roto en pedazos el objetivo de la globalización, pues de alguna forma tenemos que encontrar nosotros nuestro propio camino para ver cómo nos potenciamos y cómo nos centramos en este tema. Y obviamente esto viene en cierta medida agravado porque gracias a estos tres pilares nuestras políticas de sostenibilidad, este tótem de la sostenibilidad por encima de cualquier otro objetivo, pues nos ha puesto en una cierta irrelevancia en el planeta. No es casualidad que cada vez pesemos menos en el planeta, perdemos peso de Producto Interior Bruto en el planeta de una forma acelerada. No es casualidad que en industria no seamos capaces de conseguir precisamente el acto que el reglamento que estábamos mencionando pretende llegar al 20% y lo puede conseguir, pero hoy no hemos sido capaces de conseguir tener este peso del 20%. No es casualidad que el coste de la energía que tenemos en Europa, que tenéis que pagar las industrias, sea 2,5 veces superior a la que pagan los chinos o los americanos. Esto nos pone en desventaja competitiva, sin lugar a dudas, porque la energía es un tema muy importante. No es casualidad todo esto, ¿no? Por tanto, yo creo que sinceramente este objetivo de la descarbonización lo deberíamos poner en cuestión, digamos. No olvidarnos de que hay que descarbonizar, pero sí ponerlo en cuestión. ¿Y por qué? Hoy Europa, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, que han sido el eje central de la política europea de sostenibilidad, las emisiones en el planeta crecen. Primera reflexión, es decir, el planeta se continúa calentando. Las emisiones de Europa decrecen y hoy Europa pesa en este total de emisiones el 5,95%. Es decir, que por más que Europa haga, por más que desaparezcamos todos dejando de emitir las industrias, etcétera, el planeta no se va a enterar, porque ya pesamos muy poco en el contexto total. Pero, sin embargo, quien pesa más
es el que tiene un relato más verde, que es China. Yo me harto de escuchar que China es un país en donde promociona todo lo verde, promociona las palas eólicas, los aerogeneradores, obviamente el vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Bueno, pues China, desde el año 2015, en donde se comprometió a seguir una senda de descarbonización, ha aumentado sus emisiones un 20%. Y hoy China tiene un peso en el total de emisiones del 30%. Y yo me pregunto, ¿es esto sostenible? Porque va a continuar creciendo, porque ya ha dicho que continuará creciendo en su estrategia de desarrollo del país. ¿Es esto sostenible? ¿Es Europa responsable del calentamiento del planeta? ¿Somos nosotros, los industriales? ¿O es otra cosa? Es otra cosa que de alguna forma lleva a que un país con un relato verde sea el más contaminante del planeta, ¿no? Obviamente la India también crece, Estados Unidos decrece, a pesar de que se ha ido de París, a pesar de todo lo que vosotros queráis pensar, Estados Unidos ha hecho una política inteligente de incentivar a las industrias a invertir en descarbonización, a incentivar, no a prohibir, incentivar, y por tanto decrece. Por tanto, yo creo que aquí habrá perdonad, y no quiero ser muy negativo, en este escenario habrá un gran ganador en los próximos años y un gran derrotado. El gran ganador será China, no os quepa ninguna duda. Lo veis vosotros en vuestras propias carnes. El gran derrotado, ¿quién será? El planeta. Porque el planeta va a sufrir un calentamiento brutal y no tenemos capacidad de gestión precisamente por la falta de respeto al multilateralismo y a la gobernanza global, ¿no? Por tanto, yo creo que Europa tiene que pensar y tiene que actuar en todo lo que está haciendo, ¿no? Y cuando digo pensar y actuar, voy al campo de la energía. ¿Qué le pasa a la energía? Es evidente que en Europa creemos que la solución al problema del calentamiento del planeta pasa por sustituir todas las energías que nos han hecho crecer en el pasado por la generación eléctrica de origen renovable, ¿no? Bien, ¿qué le pasa al mundo? El mundo, si miráis las estadísticas, durante los últimos 50 años ha multiplicado por 2 el consumo de energía. Ha pasado de unas 7.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al doble, a 15.000, multiplicado por 2. Los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, hace 50 años representaban el 84% de esta matriz energética primaria. Hoy, estos combustibles fósiles, después de 50 años y después de todas las políticas tendentes de alguna forma a la sustitución, hoy representan el 81%. Significa que el mundo no ha sido capaz, porque no ha querido, en algún caso, de sustituir unos combustibles por otros. Entonces, cuando hablamos de grandes discursos sobre que la solución es la sustitución, a mí me parece que es falta de pragmatismo, falta de realismo y estar muy alejados de la realidad. La solución sí que es que el incremento de energía que el mundo va a necesitar esté descarbonizado. Pero no podemos pensar en políticas de sustitución, tenemos que pensar en políticas de complementación, ¿no? Y cuando miráis por fuentes de energía, petróleo, gas y carbón, lo cual es sorprendente y os quiero llamar la atención en esto, el petróleo ha crecido un 30% en los últimos 20 años, el consumo, tanto en energía primaria como en energía final. El gas natural ha crecido un 50%, pero el carbón ha crecido el 80%. Y uno podría decir, hombre, hay que ser imbécil para consumir carbón cuando si consumiésemos gas natural en lugar de carbón, reduciríamos directamente a la mitad las emisiones. Pero el carbón ha crecido el 80%. ¿Y dónde ha crecido el carbón? Pues ha crecido en China. En China, fijaros que desde el 2000 el carbón ha crecido el 276%. China, insisto, que tiene un relato verde que todos compramos. Pero lo que está haciendo China es producir el 60% de la electricidad que sirve para los coches eléctricos, para las palas, para los generadores, para las fotovoltaicas, para las baterías. El 60% lo está produciendo de una forma de dumping, porque al final el coste de la energía es muy barato, a través del carbón. Y esto al planeta le está afectando y le va a continuar afectando. Y si nosotros no somos conscientes de esto y no ponemos algún tipo de barrera a que esto no puede continuar así, imaginaros la penetración
en vuestro sector del vehículo eléctrico en Europa, si fuese extensiva. Esto sería a cambio de continuar produciendo energía eléctrica con carbón. Y esto no es, en mi opinión, sostenible, ¿no? Por esto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, Estados Unidos hace lo mismo, ¿eh? Estados Unidos el carbón lo utiliza de una forma muy inteligente. Cuando sube el precio del gas, deja de consumir carbón. Cuando baja el precio del gas, empieza a consumir carbón. Les importa, permitidme la frase, un carajo el tema del cambio climático como nos importa a nosotros. Es decir, el carbón en Estados Unidos es un arbitraje, en China es un arma de dumping para penetrar en el resto de los países, ¿no? Por tanto, esta es una reflexión que os quería hacer. Obviamente, la crisis de Irán que explicaba el ministro, pues pone de manifiesto cómo actuamos, ¿no? Primero pone de manifiesto la importancia de los hidrocarburos y luego pone de manifiesto cómo actuamos. Es evidente que de la crisis, al margen de los productos que eran desconocidos para muchos de nosotros y que se producían allí, pues ha quitado del mercado básicamente unos 15 millones de barriles, entre producto y petróleo, ¿no? Más o menos, porque nadie sabe exactamente cuánto ha quitado. Evidentemente esto ha generado un problema de oferta que tiene que venir acompasado por un problema de demanda, por menos demanda para equilibrar y por entrar en políticas, como ha dicho el ministro, pues que ayuden a los ciudadanos a poder compensar, ¿no? Pero si lo comparamos la crisis de Hormuz, por ejemplo, con la crisis de Ucrania, que tuvo mucho ruido, no tiene nada que ver. La crisis de Ucrania, Europa actuó de una forma muy rápida, desplazó la energía. No compramos gas natural, pero lo compramos en Estados Unidos, o lo compramos precisamente en Oriente Medio. Entonces, en Ucrania, Europa reaccionó muy rápido. En la crisis de Hormuz, en la crisis de Irán y que la consecuencia del estrecho de Hormuz, es lo más parecido a lo que pasó con el Yom Kippur en 1973, cuando los países de la OPEP decidieron no vender petróleo a los países que habían apoyado a Israel. En aquel momento, ¿cómo reaccionó Europa? Europa reaccionó de una forma muy rápida. Empezó a explorar en el Mar del Norte, empezó a explorar en Noruega, permitió incrementar la producción en Holanda, etcétera, etcétera. Desarrolló el 40% de las nucleares que hay hoy en Europa funcionando, vienen de la crisis del Yom Kippur. Esto fue una acción rápida, ágil, decidida. ¿Qué hemos hecho hoy, viendo esta crisis? Pues hoy, básicamente, hemos hecho discursos que la solución al planeta pasa por la sustitución de los fósiles por las renovables, por la electricidad renovable, cuando, insisto, el 80% de la materia prima que consumimos es fósil. Esta es la solución. Este es un discurso vacío. No nos lo podemos creer. Y cuando vemos la realidad de lo que está pasando hoy, es que hay un gran descubrimiento de gas, por ejemplo, en Chipre, que es un país de la Unión Europea. Gran descubrimiento de gas. ¿Qué hace el operador americano de este descubrimiento de gas? Lo manda a Egipto. Porque no se fía de Europa. Porque no se cree que Europa le va a poner puente de plata para incorporar gas natural. Porque Europa está en otra batalla de largo plazo, que es el hidrógeno. Muy bien, nadie discute la batalla del hidrógeno, nadie discute que haya que hacer infraestructuras para potenciar el hidrógeno. Pero hoy el hidrógeno no está ni se le espera. Estará seguramente cuando pueda conseguir la escalabilidad de costes, etcétera, etcétera, dentro de bastante tiempo, ¿no? En España, de todas formas, estamos mejor, como decía el ministro. Yo creo que España tiene un sistema, fruto de la historia y también de la casualidad en cierta medida, de unas infraestructuras energéticas buenísimas. Estamos muy protegidos. Tenemos la suerte del sol y de la eólica y el viento. Y tenemos un sistema de renovables fantástico. No interconectado con Europa, que de alguna forma nos ayudaría a potenciar todavía más esto. Pero tenemos el sistema. España. Tenemos un sistema de electricidad de primera magnitud, muy focalizado. Tenemos básicamente una red de gasoductos de gas natural y plantas de GNL que hubiesen solucionado el problema de Europa si España hubiese estado conectada con Europa en la guerra de Ucrania. Esto es lo que tiene España. Y tiene además refinerías, tiene unas refinerías de primerísimo nivel, como decía el ministro, capaces de reconvertir productos como el diésel u otros productos en queroseno, que es lo que hoy necesita el país. No es casualidad que nosotros, Repsol, en los últimos 15 años, hemos invertido 15.000 millones de euros en mejorar nuestras refinerías. Lo hemos hecho con nuestro dinerito y, si me permites, ministro, con poco apoyo público.
Es decir, porque el sector del refino es un sector invisible en Europa, ¿no? Pero a través de esto, ¿qué estamos haciendo? Reconvirtiendo unas infraestructuras críticas en polos multienergéticos, porque no solo es procesar el petróleo para producir productos líquidos, sino es para producir hidrógeno, para producir electricidad, para producir biocarburantes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es España, pero Europa no es así. En Europa, al tiempo que nosotros abríamos o potenciábamos nuestras refinerías, se han cerrado 30 refinerías en los últimos 15 años. 30. ¿Por qué? Pues porque en Europa la gente, quizá España forma parte de Europa y a lo mejor nosotros somos muy cándidos y creemos mucho en el proyecto industrial. En Europa no se ha creído así. En Europa no se ha apoyado la industria del refino europea en el regulador europeo, porque ha visto que no le daba ni bola, para entendernos, ¿no? Y, por tanto, en lugar de cuestionarse si, por ejemplo, Cartagena, que era una refinería, la última en Europa, ha pasado a ser la primera, en lugar de cuestionarse la refinería, lo que ha hecho es cerrar las refinerías. La consecuencia, que no tenemos queroseno. La consecuencia, falta de seguridad. Por tanto, estos son los tipos de cosas que, de alguna forma, son importantes. También que sepáis que este sector del refino, que es un sector invisible para las autoridades, hoy empieza a ser más visible, ¿no? Pero ha sido invisible para las autoridades, lo que hace el sector del refino está en el 98% de todos los procesos productivos que se producen en Europa. Representa el 97% de toda la movilidad que se produce en Europa, transporte aéreo, etcétera, etcétera. Y está en el 50% de todas las materias primas que necesita la industria química. Por tanto, no es un sector banal, es un sector relativamente muy importante, ¿no? Yo creo que estamos en el camino adecuado. El ministro lo ha dicho y creo que hay pequeños matices que hay que modificar. Vosotros sufrís de un coste de la energía muy importante. ¿Por qué nos preguntáis por qué tenemos que pagar 170 dólares o euros por tonelada de CO2 emitida? ¿Por qué lo tenemos que hacer cuando nadie lo hace en el mundo? O sea, es sorprendente que Europa obligue a sus empresas que tienen que pagar un coste de la energía 2 o 3 veces más cara que Estados Unidos o que China, a encima tener que pagar por las emisiones que elabora, pues 70 o 80 dólares por tonelada. El único país que lo hace es la China con 10 dólares y en según qué sectores. Fijaros, esto es sostenible, tiene sentido, no deberíamos cambiarlo. Como esto, hay varios temas que de alguna forma tienen que, y estoy convencido de que con el ministro al frente, en nuestro caso estamos muy bien defendidos, pero sí que tiene que cambiar el sistema para que Europa sea una auténtica realidad, ¿no? Y por tanto, si me permitís, me gustaría acabar como empecé. Yo creo que os tenemos que proteger. Las autoridades, los reguladores, tienen que proteger a sectores como el vuestro, porque no sirve de nada, sirve de mucho, ser los mejores si esto no se mantiene en el tiempo. Y a mí me parece que este es un sector que tiene que estar rodeado de menos burocracia bruselina, para entendernos, tiene que tener más previsibilidad en el futuro, obviamente tiene que ser apoyado, y esto lo ha dicho Javier muy bien, en el I+D, ya no de vosotros los grandes, sino de los pequeños, es decir, aquellos que de alguna forma os apoyan a vosotros en toda la cadena de valor. Yo creo que este es un esfuerzo que se está haciendo, vosotros sois un ejemplo, pero la política pública también podría tener su qué, ¿no? Obviamente, políticas realistas, hacia dónde vamos, el ministro lo ha explicado muy bien, yo creo que estamos en muy buenas manos en España, sinceramente creo que no estamos en tan buenas manos en Europa, y obviamente tenemos que tener una política industrial, sobre todo enfocado a la competitividad. Hoy la competitividad es un magma. Con la inteligencia artificial, con la robótica moderna, etcétera, nadie sabe qué impactos va a tener todo lo que hoy está evolucionando en el mundo en la competitividad de nuestras empresas. Por tanto, todo lo que podamos hacer entre todos y con el apoyo de las autoridades, pues bienvenido sea. Nada, acabo. Muchísimas gracias y espero haber dado un toque de menos optimismo que el que ha dado el ministro. Muchas gracias.